Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo a las 8:04 de la mañana de hoy, viernes 24 de julio del 2026. Mañana 25 de julio dicen que los populares van a celebrar el ELA. Un colega periodista decía, ¿hay que celebrar algo? Pues no sé, ustedes dirán. A esta hora, en Noticias con Café por Bonita Radio, vamos a hablar de la Universidad de Puerto Rico, de lo que es un intento cada vez que entran a gobernar a Puerto Rico y llevan 3 administraciones del Partido Nuevo Progresista, destruir la Universidad de Puerto Rico, sobre todo después que tienen el junte con la Junta de Control Fiscal en esa meta. Tratar de eliminar lo que es importante para la universidad, que son los recintos que quedan, sobre todo, muchos de ellos, mucho más cerca de donde viven los estudiantes, precisamente en un momento de crisis económica, tengan la oportunidad de ir a la Universidad del Estado. Vamos a hablar de eso y de lo que propone ahora la Junta de Síndicos de Gobierno de la Universidad para justificar el cierre de los recintos, que es un estudio, otro estudio más. Y les voy a invitar a que, si no lo han escuchado, lo escuchen con detenimiento. La entrevista que le hiciéramos y publicáramos el pasado martes al profesor Raúl Santiago Bartolomé, profesor de planificación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, que destruye la teoría de los analistas, aquellos que quieren colocar en los medios tradicionales como Jorge Colbert y Francisco Pareja Licea, ex secretario del Departamento de Hacienda, la idea de que la universidad tiene que ser más pequeña, la idea de que la universidad no sirve en este momento, gasta más porque ellos lo ven como un negocio, como un gasto, y no como la inversión que debe ser a los países. Vamos a hablar de eso en breve, pero yo quiero empezar a hablar de lo que no voy a entrar en términos de si ese veredicto es, en el caso del asesinato de Gabriela Nicole, justicia o no es justicia. Y lo voy a decir porque yo no vi esa prueba, no estuve ni un solo día atendiendo a la prueba y me parecería irresponsable de mi parte que cuestione el veredicto. Es un veredicto de culpabilidad en un momento en que ustedes saben que este país parecía que estaba todo el tiempo alineado desde el día 1 en que esta joven resultó muerta en medio de una trifulca entre vecinas en Aybonito. Parecería que la gente había tomado ya como bueno lo que el Departamento de Justicia y sobre todo el comisionado de la policía, Joseph González, traía desde el día 1 en que este caso conmocionó a Puerto Rico. No hay manera de que un caso de asesinato como este de una joven, de una niña de 16 años, tenga otra línea, sobre todo de la gente que no tiene
digamos, cautela a la hora en que escriben, toman decisiones para hablar de un caso criminal que afecta definitivamente a toda la comunidad de Aybonito, pero también al país en términos de su emocionalidad, lo que significa que una niña de 16 años muera de esta manera. Y yo les he dicho en algunas ocasiones que yo hice un análisis desde el punto de vista teórico de lo que se conoce como el linchamiento digital, que es una publicación que espero que salga pronto, precisamente de la Universidad de Puerto Rico, el programa graduado de Trabajo Social, donde me convidaron a hacer un análisis desde el punto de vista de la violencia de las mujeres o contra las mujeres. Y yo utilicé la figura del linchamiento digital y sobre todo el caso de Elvia Cabrera y su hija Antoneishka como acusadas en este crimen. Porque a mí me parece que lo que se dio en Puerto Rico, y se ha dado en múltiples casos, pero en ese momento específicamente quise utilizar el caso que estaba corriendo a nivel judicial. De hecho, creo que por eso fue una de las razones que no quise verlo, porque ya yo había hecho un análisis estrictamente de lo que significa el linchamiento digital versus lo que ocurrió en algún momento en Puerto Rico con el asesinato de Luis Vigoró y Lidia Echevarría, hacia lo que estaba ocurriendo y en una comparación de la diferencia de que en los 80 no habían los medios digitales que hay ahora versus lo que estuvieron viviendo esas dos acusadas en relación a esa figura y a esa conducta de linchar sin ningún análisis, ni criterio, ni pensamiento crítico, que no sea la emocionalidad que le produce a una persona que hayan asesinado a una niña de 16 años. Dicho eso, a mí me parece que anoche hubo una entrevista interesante a quien fuera el primer fiscal de ese caso, Orlando Velázquez. Orlando Velázquez. Y me parece una entrevista, más que una entrevista, los comentarios que incluso trató de evadir precisamente la mentalidad del linchamiento que le planteaba el productor de ese programa, que ya ustedes se imaginan cuál es. Me parece que lo que dijo Orlando Velázquez sobre el Departamento de Justicia y cómo él entró a ver ese caso, un fiscal con 36 años de experiencia en el Departamento de Justicia, y en un momento dado que ya él se podía jubilar, tenía una situación personal difícil con su padre enfermo, pero quería seguir viendo el caso. Y estuvo disponible para reunirse con la secretaria del Departamento de Justicia y la subsecretaria para decirles que necesitaban 3 fiscales por lo menos en ese caso. Que él lo estaba viendo solo con otra colega. Y la secretaria del Departamento de Justicia le dijo que no. Sí, la misma secretaria de Justicia que está casi escondida ante las renuncias de Francisco Domenech Itza García, y lo que provocó que fuera parte de el gabinete de guerra de Jennifer González para decir que su gobierno está muy bien. Este fiscal fue capaz de decir más. Fue capaz de decir que esa investigación, que suponía, sobre todo, velarle los derechos constitucionales a las acusadas independientemente de lo que piense usted del caso, que supone que le tiene que probar, que tiene que manejar esa prueba con toda la diligencia para que no tenga problemas ni pierda valor probatorio a la hora de llevarlo al tribunal, porque ese es el Estado de Derecho y no es al revés. Este no es el derecho napoleónico, donde usted le tiene que probar al Estado que usted no cometió ese delito. No, aquí es la Fiscalía quien le tiene que probar a usted, más allá de dudas razonables, que en efecto usted cometió el delito. Y este fiscal fue tan honesto que dijo todo eso. Yo quiero que ustedes lo escuchen. Lo voy a traer exclusivamente la parte donde habla
de cómo está de peligrosa la constitución del Ministerio Público, del que se supone que vaya por el pueblo a la hora de radicar un caso contra alguien que cometió un delito. Porque no olvidemos que esa es la figura. Eso es lo que se supone que hagan los fiscales y las fiscales en Puerto Rico. Representan al pueblo. Es pueblo versus Antoneska, es pueblo versus Elvia Cabrera. Y se supone que ese fiscal vaya por ese pueblo que está diciendo, según el Estado de Derecho que nosotros hemos ratificado, porque hemos escogido a los legisladores y legisladoras que establecieron las legislaciones y establecieron la política pública, y el Ejecutivo tiene que implementarla. Nosotros queremos que se vea, pero se tiene que ver precisamente con esa representación del fiscal que pueda traer la prueba y velarle los derechos al pueblo y al que está acusado. Y en defensa del acusado va a venir su representación legal. Y por eso es que cuestiona si hubo la prueba suficiente, por eso es que trae información para poder tratar de contrarrestar. Ese es el sistema. Ese es el sistema democrático. ¿O es que queremos a Bukele que nos encierre porque decimos lo que no le gusta sobre lo que está pasando en Puerto Rico? Vamos a escuchar al fiscal, porque en 2 minutos 38 segundos creo que dijo muchísimo. Y entre otras cosas, porque primero que yo estaba cuidando a mi señor padre, que falleció el mismo día que empezó el desfile de prueba del caso de Elvia, y también porque en el mes de octubre nosotros nos reunimos con la Secretaria de Justicia y con la subsecretaria, la fiscal Silda Rubio y este servidor, y le planteamos a la Secretaria de Justicia, usted tiene que asignar por lo menos un fiscal más antes de la vista preliminar de Antoneska. ¿Y qué nos dijo la Secretaria de Justicia? Que no iba a asignar ningún otro fiscal, y que los fiscal Velázquez, la fiscal Rubio iban a ver los dos casos a la vez. Yo salí de esa oficina con el convencimiento de que yo me iba, porque ya yo me podía retirar, yo me quedé porque estaba en el caso. Pero usted salió frustrado porque no aceptaron la recomendación que usted hizo, bueno, que era un caso tan importante. Más por lo que yo veía lo que venía, y por la razón de mi papá, y porque yo veía que nos iban a obligar a ver un caso a 2 fiscales solo, cuando tú tenías 3 abogados de defensa con Elvia, 3 abogados de defensa con Antoneska, 4 jueces dando órdenes a la vez, y nosotros trabajábamos sábado, domingo, no había hora, y no había ninguna consideración ni sensibilidad de Lourdes Gómez. Licenciado. Ahora, claro está, una vez yo renuncio, asignaron 3 fiscales en sustitución de este servidor. Y ahí entonces que entran los fiscales que finalmente vieron el caso, que verdad quiero aprovechar y felicitarlos a los dos, a Miriam Nieves y a Silda Rubio, que hicieron un trabajo magistral. Hay que felicitarlos, sin duda alguna, nos unimos a la felicitación. Pero definitivamente, pues, la decisión de la Secretaria de Justicia precipitó la salida mía. ¿Cómo está? Yo llevo 37, 38 años ya en esto, y yo percibo por primera vez en los 38 años que llevo una falta de sensibilidad de la Secretaria de Justicia con sus fiscales. Me explico. A nosotros no quisieron asignar un fiscal. Si yo no renuncio, no hubieran asignado fiscales adicionales. Bueno, yo no podría señalar otra cosa que no sea que todos los que yo le estaba mencionando fueron nombrados, renominados o ascendidos por Alejandro García Padilla. Manuel Santiago fue... ¿La política está metida aquí? Bueno, es que tengo que concluir eso porque ninguno de ellos fue nombrado por... Lo que faltaba. Mire, en el caso de Manuel fue el que logró la convicción de Mayra Nevares, que fue la que le causó la muerte al hermano del Cángel en estado de embriaguez en el Teodoro Moscoso. Sí. Manuel Santiago hoy está fuera del departamento. Y yo fui el lunes a una sala del tribunal que no voy a mencionar, y vi 4 fiscales, 3 nuevecitos, y la única que se estaba parando a postular era la fiscal que más experiencia tenía, y los otros 3 estaban sentados como meros espectadores. El problema es que esto está así no se puede ganar la lucha contra el crimen. No, esto está en aumento. Y entre otras cosas, porque primero que yo estaba cuidando a mi señor padre, que falleció el mismo día que empezó el desfile de prueba del caso de Elvia, y también porque en el mes de octubre nosotros nos reunimos con la Secretaria de Justicia y con la... Bueno, miren, cuando un fiscal de 38 años de experiencia le dice que llegó a una sala el pasado lunes del tribunal y vio a 3 fiscales nuevecitos, así, mire, yo me lo imagino enrolladito, con miedo,
y a la única fiscal de experiencia argumentando un caso, usted se da cuenta lo que significa que Tomás Rivera Chats haya colocado en las agencias públicas, sobre todo en las agencias de seguridad y en las agencias que investigan delitos, cualquier delito, incluidos los de la corrupción, que haya mantenido el control que mantiene a través de 3 administraciones, desde que Luis Fortuño fue gobernador y él era el presidente del Senado. Precisamente el control de los nombramientos en el Departamento de Justicia. Porque el criterio no es que sepan derecho. El criterio no es que tengan la capacidad de ir a representar al pueblo en una sala judicial. El criterio es político partidista. El criterio es cumplir con los amigos y los contratistas. El criterio es cumplir con su necesidad de cuando llegue allí el amigo del alma, el primo, el sobrino, el buen PNP, no tenga ningún reparo de que le tiren la toalla. Y cuando hay un fiscal de 38 años de experiencia que dice, yo no puedo concluir otra cosa, lo hace precisamente por la pregunta que tantas veces nosotros nos hemos hecho aquí. Es que piensan que el pueblo es bruto. Es que piensan que el pueblo no siente cada vez que tienen que llegar a una sala judicial y el fiscal no puede argumentar una sola palabra después que le han hecho un carjacking que casi le cuesta la vida. Porque los carjacking solamente van al Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico cuando hay una persona muerta. Es que piensan que el país no se da cuenta que han hecho y han deshecho en una de las agencias más importantes, en la agencia que cuando no existe un secretario del Departamento de Justicia, como ya le ha pasado del Departamento de Estado, como ya le pasó a Puerto Rico en el 2019, es la secretaria o el secretario del Departamento de Justicia quien viene a ser, por orden sucesoral, el gobernador o gobernadora de Puerto Rico. Eso dijo Osvaldo Rivera es el departamento de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Y decir un fiscal que la Secretaría del Departamento de Justicia no tiene empatía, no tiene sensibilidad con sus fiscales. Esa fiscal Silvia Rubio tuvo 2 otros fiscales cuando precisamente renunció Osvaldo Rivera. ¿Por qué sería? Verás que voy a seguir. ¿Por qué sería? Porque no le importaba a la secretaria del Departamento de Justicia que Osvaldo Velázquez tuviera y Silvia Rubio tuvieran el problema, tuvieran el problema de ver 2 casos a la vez, de atender, como dice él, lo que decidan 4 jueces, lo que le iban a cuestionar 6 abogados. La secretaria del Departamento de Justicia no le importaba porque era un nombrado por el Partido Popular. Yo voy a ver, en serio, quién va a defender a la secretaria del Departamento de Justicia. Si en efecto lo que ocurre en las investigaciones que tiene ante el FEI corre la misma suerte que tantos otros miembros del Partido Nuevo Progresista que han sido investigados por esa oficina, no tienen repercusiones si son del Partido Nuevo Progresista, pero cuando hay patas de investigación en otras agencias, sí hay responsabilidad. Yo voy a ver a quién le va a facturar la secretaria del Departamento de Justicia. Pero sobre todo me encantaría saber cómo la secretaria de Justicia se puede sentar hoy tranquilamente en el Departamento de Justicia a decir que ella apoya al Ministerio Fiscal. Ella apoya al Ministerio Fiscal cuando son comisionados de barrio del Partido Nuevo Progresista, porque a los demás no le importa. Aunque esté sacrificando la capacidad que tenga el Departamento de Justicia de hacer bien su trabajo. Ese es el detalle.
Y esas fueron las palabras de Orlando Velázquez. Y yo voy a decir más, que no se olvide el pueblo de Puerto Rico, que no se olvide el Partido Nuevo Progresista, que así como tienen en la historia un gobernador que tuvo que renunciar por los conflictos que tenía en medio de una administración que no llevaba 2 años en el poder, también tiene una secretaria del Departamento de Justicia convicta e indultada por un presidente de los Estados Unidos. Y Joseph González, y no lo escucharon porque esa parte del audio no lo traje, tiene lo suyo aquí, porque este es el agente del FBI que se ha prestado al entourage y a la propaganda del Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, en el poder, de decir que ellos van a encontrar la manera y nos van a traer, y por el mal español que habla, y llevar a las cámaras para que cojan a los acusados, etc. Y este fiscal dijo que esa investigación fue deficiente y que él se sentó con la subsecretaria del Departamento de Justicia a discutir una transacción con Mayra López Mulero en el caso de Elvia Cabrera, porque él estaba convencido de que esa investigación era deficiente y era mejor una convicción, aunque fuera por transacción, porque es así como un fiscal honesto se tiene que sentar con un abogado de defensa a ver la posibilidad de lograr una convicción, porque habían baches y lagunas en esa investigación. Y una de las lagunas que él identifica, a mí me parece bien interesante, porque llegan al momento en que hay un veredicto y hay unas instrucciones que se le dan al jurado. Y es que él dice que el juez no instruyó, o la juez no instruyó al jurado sobre la cooperación de Elvia Cabrera. Eso puede ser un error para que Mayra López Mulero vaya a juicio, vaya en apelación. Puede ser un error, porque es un error del juzgador de derecho. No estamos hablando del juzgador de hechos, ya sabemos lo que hizo el jurado. Y Orlando Velázquez dice que era parte de lo que, cuando él hace el análisis, pues dijo, por una reclasificación del delito, no dijo realmente hasta dónde llegó esa transacción, pero iba a cumplir cárcel y a tener probatoria. Y la secretaria del Departamento de Justicia dijo que no. Yo no voy a argumentar si el veredicto le da la razón, porque hay demasiadas influencias aquí como para determinar si ese veredicto bajó conforme a la prueba o no bajó conforme a la prueba. Ese es el Departamento de Justicia de Tomás Rivera Chats, de Carlos Johnny Méndez y de Jennifer González Colón, y del Partido Nuevo Progresista. Todo. Lo siento, Tomás Rivera Chats. Aquí no se puede decir que hay otro partido que haya gobernado 3 veces a Puerto Rico en los últimos 18 años que no tenga la responsabilidad de lo que está pasando hoy en el Departamento de Justicia. Son sus fiscales, son sus abogados, son sus secretarios y sus secretarias del Departamento de Justicia, que en algunas ocasiones han mirado para el lado y en otras ocasiones ya sabemos cómo tratan la justicia entre PNP y populares. No me quiero imaginar lo que harían con aquellos que no son ni PNP ni populares. Esa es la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez. Con relación al caso de Francisco Domenech, todo lo que se ventiló esta semana, desde el martes que hubo ese mensaje que quieren seguir haciéndonos creer que en efecto era un mensaje producido desde una reunión de gabinete. Yo creo que el país tiene claro que se reunieron los incondicionales de la gobernadora. Entre ellas yo creo que una incondicional podía llegar, pero estaba de vacaciones, de un evento que solamente tuvo un día de participación en redes sociales y malo, y esa es Susan Roy Fuerte.
Pero como estaba en San Diego, no llegó. Pero esos incondicionales, yo creo que hay algo que tengo que aclarar que me dicen, y de hecho lo escuché, que Eliezer Ramos Párez también habló y dijo exactamente lo que dijo José Colón. Pero es peor porque como no se pusieron de acuerdo, parece que no estaban cuadrados de quién iba a decir qué. Pues él dijo que sí, se tomó la decisión de que tenían que irse. ¡Ups! Eliezer Ramos Párez, se supone que usted dijera lo que dijeron estos otros dos, que ellos se pusieron al frente y lo que dijo la gobernadora. Se tomó la decisión. ¡Wow! Estamos claros. Eso para aclarar que sí, que el que había aprobado el mensaje por silencio, no, habló y dijo que estaba de acuerdo y que pues, que se fueron, que ellos tomaron la decisión. Se tomó, perdón, no dijeron ellos, se tomó la decisión. La gobernadora no quiere soltar prenda de quién va a ser el secretario, aparentemente es un hombre. Yo soy de las que creo que esa persona, si no es Jan Peña Payano, como las fuentes nos dijeron en un momento dado, que en efecto, aunque él lo niega, es la persona que la gobernadora tiene en mente. La gobernadora no creo que salga de fuera de la fortaleza la persona que va a ser el sustituto o la sustituta de Francisco Domenech. ¿Y por qué yo lo creo? Porque es que yo creo que a Jennifer González se le acabó el esfuerzo de conseguir a alguien fuera de donde sabemos es su inner circle que controla Francisco Domenech. Por eso yo pensaría, y aquí en esta imagen no está en la foto porque está cortada, Jan Peña Payano, que dentro de este grupo está Jan Peña Payano, va a salir la persona que en efecto va a ser el secretario de la gobernación. Y una persona que podría ser y que aparentemente suena es precisamente Orlando Rivera, que es el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Este es un muchacho que lo hemos visto al lado de la gobernadora en los mensajes que la gobernadora hace a las 12 de la noche, diciendo que el presupuesto estaba balanceado, sin decir una palabra, pero ha estado ahí. Así como yo pienso que Jan Peña Payano puede ser una persona que se manipule muy bien desde el proyecto de Francisco Domenech en el gobierno de Puerto Rico, diagonal Politank. Orlando Rivera ha tenido participación en este gobierno precisamente manejando el asunto de presupuesto, que es lo que a ellos les importa. Meterle las manos a ese presupuesto para mantener su favor económico y el favor económico del partido y del liderato. Obviamente, con las facciones entre Jennifer González, lideradas entre ella y Tomás Rivera Chatz, pues se complica porque sabemos que en esa pelea ahora es que están tratando de establecer quién tiene más fuerza, y Tomás Rivera Chatz sigue con sus investigaciones y sigue a nivel legislativo con la investigación de Politank. Y no me parece que Orlando Rivera, que ha sido incondicional de la gobernadora, sea una persona allegada a la facción de Tomás Rivera Chatz. Sigue siendo importante de dónde va a salir, pero yo creo que con los problemas de resumen de banco de talento que tiene la gobernadora, pues sigue siendo difícil que consiga a alguien. Yo no creo que el zar de energía deje un lugar donde él está cómodo siendo fotuto de la gobernadora y un incondicional de la gobernadora, porque él de lo que sabe es obviamente de apretar las tuercas
del partido con el servicio esencial, energía eléctrica. Pero definitivamente esta semana, una vez más, trae más información, más cuestionamiento de cómo el gobierno de Puerto Rico entra en una campaña política a solo 1 año y 7 meses de ser gobierno, en primarias, a pesar de donde estamos con relación a los servicios esenciales. Y con relación a eso, el próximo martes a las 5 de la tarde hay precisamente una convocatoria de las personas que no tienen agua y no han tenido agua por 185 días algunos, sobre 6 meses otros, y se van a convocar para ir al Parque del Escambrón. Mientras Tomás Rivera Chats, Jennifer González y Carlos Johnny Méndez están hablando de que la gobernadora lo hace bien por un lado. Johnny Méndez sacó una información anoche que decía que aquí hay obra. Ya Johnny Méndez se alineó con la gobernadora. Y Tomás Rivera Chats entra en el más pillo eres tú, más mediocre eres tú, y a tratar de distanciarse sin poder de que eso no es un problema de La Palma y no es un problema del otro liderato, que es un problema de Jennifer González. Mientras todo eso ocurre, en la Universidad de Puerto Rico se está librando una batalla porque hay un nuevo planteamiento de la Junta de Gobierno, sobre todo de los políticos que llevaron a la Junta de Gobierno del primer centro docente del país, como Vanessa Santo Domingo. Y es que trajeron una propuesta para que se estudie. Cada vez que yo oigo, no, porque es que tenemos que estudiar, digo, por ahí vienen. Por ahí viene el contratista, el amigo del alma, el donante, que va a hacer el estudio para identificar la viabilidad de los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico. Vamos a empezar por decir que en el 2025 Luis Ferrao era el presidente de la Universidad de Puerto Rico y se discutió públicamente porque así se encontró una carta en que Luis Ferrao le dijo a la Middle State que estaban estudiando y ellos contaban con la participación de los miembros de ese cuerpo examinador e importante en el asunto de certificar y aprobar lo que hacen las universidades en Estados Unidos y Puerto Rico. Contaba con ellos para hacer una evaluación de la sostenibilidad financiera de los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico. O sea, que el Partido Nuevo Progresista, desde que es gobierno, lo trataron de hacer con Luis Fortuño. No olvidemos que allá incluso le cambiaron de Junta de Síndicos a Junta de Gobierno y crearon un comité, entre ellos Igris Rivera Martínez Sánchez, que hoy es la presidenta del FEI. Hicieron todo lo posible por tratar de meter las manos a los fondos de la Universidad de Puerto Rico de retiro. Y cuando lo hicieron más en serio fue en la administración de Zoraida Buxó y Walter Alomar como presidente y vicepresidente. Así que no es nuevo que ellos estén mirando sacar los chavitos que tienen los empleados de la universidad de sus aportaciones, porque dejó de aportar la Universidad de Puerto Rico en un momento dado. Le deben desde el 2014 muchos miles de millones. Y lo trataron de hacer diciendo que no se sostenía el gasto, porque ellos lo ven como un gasto, de que hayan 11 recintos en la Universidad de Puerto Rico. Pero tomó forma incluso en los documentos públicos que salieron a relucir cuando Luis Ferrao era presidente. Y eso fue en el 2025. Sacan a Luis Ferrao. ¿Y a quién traen? A Sayira Jordán Conde, que no tiene ninguna
visión, ninguna empatía, ni ningún amarre con el proyecto universitario público. Un amarre que no tiene que ser por haber estudiado allí. Estudió en el recinto de... Su papá creo que fue rector del recinto de Utuado. Estudió en la Universidad de Puerto Rico. No tiene que ver con esa empatía o ese sentido de pertenencia. Tiene que ver con que no sabe para qué existe y cuál es la visión de un proyecto universitario público. Y a Sayira Jordán le sentaron además a Vanessa Santo Domingo. ¿Quién la sentó allí? Francisco Domenech. No olvidemos que cuando se escogió a la presidenta, Sayira Jordán Conde, se trajo a Vanessa Santo Domingo precisamente porque no tenían los votos y la querían votar después que la confirmaron. O sea, que lo más importante hoy es que se sepa que ellos gestionaron tener una junta de gobierno que pudieran tener los votos para nombrar a Sayira Jordán por un lado, aprobar el nombramiento y por otro lado para dejarla, porque hay gente allí que la quiere votar. ¿Y quién ustedes creen que trae el pasado 30 de junio en la discusión de la Junta de Síndicos? El asunto de vamos a emitir un RFP, un Request for Proposal, para que haya un estudio y nos traigan información de qué debemos hacer si son viables y sostenibles financieramente los 11 recintos. Si hay modelos, por ejemplo, de unificar las labores administrativas, como lo han hecho en un momento dado los administradores universitarios como Luis Ferrao, fue parte de lo que se hizo, Aguadilla, Arecibo y Utuado en un momento dado. Como otros modelos, implementar cambios en el funcionamiento de los recintos. ¿Es necesario modificar las estructuras administrativas o de gobernanza del sistema universitario? ¿Hay duplicidad de funciones bajo el modelo actual? Según la colega Keila López Alicea, esos son algunos de los cuestionamientos que trae esa solicitud de propuesta, que fue lanzada, vuelvo y repito, la discutieron el 30 de junio, pero el pasado martes trajeron la publicación para evaluar la sostenibilidad del modelo organizativo actual en sus dimensiones fiscales, académicas, operativas y estructurales, incluyendo la viabilidad a corto y largo plazo de la asignación de recursos de cada unidad universitaria, su enfoque académico y su contribución a la sostenibilidad general del sistema UPR. Mire, esto no es otra cosa que el Partido Nuevo Progresista de Jennifer González, Tomás Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez querer eliminar el recinto. ¿Para qué eliminarían el recinto de Utuado? Esa propiedad vale mucho. ¿Quién la querrá? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Para qué eliminarían el recinto universitario de Carolina? Esa propiedad vale mucho. ¿Para quién la querrán? Si usted va por cada uno de los que quisieran, no estoy tan segura que el de Humacao. No estoy tan segura, aunque también vale un montón. Aledaña a la carretera número 30 de Caguas a Humacao. Si usted va uno por uno de los que quisieran, ¿cuáles dejarían? Yo creo que los especializados. Sería, no me extrañaría, pero sería una barbaridad que quieran privatizar el recinto de ciencias médicas. No lo dudo, pero ellos hablan ahí de los especializados. Y obviamente, Mayagüez, UPR Río Piedras, bien complejo, bien complejo. Si van a justificar, van a justificar los más pequeños. Pero hay que ir uno por uno. Y usted encuentra cuál es la posibilidad. Aguadilla, que está en el entorno de lo que era la base Raimi. Que allí cerraron las escuelas.
¿Para quién lo querrán? Pensarán, ya tendrán en camino el proyecto con el beneficio de la información y lo que quieren y los deseos que quieren los desarrolladores y los miembros de la Ley 60 para quedarse con todos esos entornos. No lo dudo. Mientras, yo los invito a que escuchen lo que dijo uno por uno de los argumentos que tienen los analistas, el profesor Santiago Bartolomé. Allí en la Universidad de Puerto Rico no solamente produce conocimiento, como sabemos, produce conocimiento que le da un servicio al país. Desde los hospitales, la investigación y desarrollo, ni hablarlo, importantísima para la producción de conocimiento, incluso para todas las patentes que se han logrado en Puerto Rico, que han salido de investigaciones y proyectos de desarrollo de profesores universitarios. Y si no, pregúntenle a la gente del Fideicomiso de Ciencia y del Centro Comprensivo de Cáncer. Eso también es desarrollo económico. Pero Francisco Pareja y Jorge Colbert no lo ven porque son enanos intelectuales. Porque lo único que piensan es el 5 más 5, mire, y en el bolsillo. ¿Para quién trabajan? ¿Para quién quieren desinformar al país? Precisamente para los que tienen intereses en destruir la universidad, independientemente de cómo se llamen. Azules, rojos y el que se meta. Y yo creo que lo más importante de tener la información es porque cuando los componentes universitarios digan luchar contra eso que viene, contra los planes que tienen, va a ser importante que usted tenga la información. ¿Qué van a hacer los gremios universitarios? No lo sé. Creo que es importante ver cómo se van a organizar, pero sobre todo, cuál es la propuesta que le traen. Yo creo, mire, yo he leído por lo menos 4 estudios, entre ellos, de Caraballo Cueto, economista de la Universidad de Puerto Rico, del Centro para la Nueva Economía, de Raúl Santiago Bartolomé, todas las explicaciones posibles de dónde es que se debe poner el dinero en la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué las grandes universidades del mundo proponen que la universidad no puede ser un negocio? Que la universidad es un activo de los países y que hay que invertir en ella para producir más y producir más conocimiento que nos lleve con buenos planes de trabajo y buenas visiones de gobernabilidad al desarrollo económico. Ha servido siempre la universidad para eso en Puerto Rico, a pesar de que cada vez que llega el PNP la quiere destruir. Yo creo que va a ser bien importante que la campaña del 2028 atienda a la universidad desde ya. Que todo el que quiera correr, y no voy a hablar de partidos políticos, todo el que quiera correr tenga un proyecto para la Universidad de Puerto Rico como ha habido antes. Porque los intentos del PNP de destruir a la universidad no son nuevos. Desde las huelgas de los 80, de los 70, vimos cómo destruyeron al liderato estudiantil hasta que lo sacaron de Puerto Rico. Las carpetas, eso fue lo que hicieron en la universidad. Pero se atreven a hablar de que quieren a Puerto Rico. Y no olvidemos, y con esto termino, que en una de las reuniones de la Junta de Gobierno del PNP en la universidad, que dirige Ricardo Dalmau, el jugador de baloncesto, que no sé por qué se salió de jugar de baloncesto, el CPA. Allí, Julio Cabral Corrada, también un nombrado por Jennifer González Colón, llamó la atención de que había que exigirle a la Junta que trajera al asesor que bastante caro le pagan, que bastante que consume de la chequera del pueblo, uno de esos asesores que tiene la Junta, para que trajera el plan de trabajo con relación a la universidad. Yo no estoy tan segura que Julio Cabral Corrada tenga una visión holística de lo que debe ser el proyecto universitario. Es posible que lo trate como trata su empresa de entretenimiento. No lo sabemos porque a lo que llegó allí fue a cuestionar que había que hacer un plan porque se sabía
que iban a haber planes de trabajo que iban a ser dolorosas para mucha gente. Ahí vienen los recortes, ahí vienen los cierres de recinto. Vamos a ver cómo reacciona la comunidad universitaria. Sobre todo, yo apostaría a que las campañas tienen que empezar ya a darle información a la gente de por qué es importante la universidad. Y eso tengo que decir con mucho dolor que los intelectuales de la universidad no lo han sabido traer. Aprendan de las comunidades, aprendan de cómo la gente de Esencia tiene un proyecto de comunicación diario, aunque no esté pasando nada, sobre lo que es Esencia y cuáles son los problemas que trae el desarrollo de esa manera en la costa de Cabo Rojo. Ese proyecto hay que hacerlo ya, porque después va a ser bien tarde. Va a ser bien tarde. Gracias por estar. Voy a ustedes. Hoy es un día feriado para mucha gente, para mí no. Yo estoy aquí, tengo que trabajar y trabajo todos los días. Heidi Ramírez, gracias por tu aportación, querida. Recuerden que ustedes siempre pueden apoyar a nuestro proyecto a través de este chat cuando estemos en vivo. Florence Ramos por ahí desde Yauco, Sandra Infanzón tempranito, Javier Jiménez, Edgardo Méndez, Domingo Delgado, Tito Crespo y FIFA, María Crescioni, gracias Tito por estar pendiente a Bonita Radio siempre y a nuestra actividad del 1 de agosto en Carbón de Palo en Mayagüez. Lleguen de 1 a 5 en cualquier momento, va, consume y apoya a ese comerciante que muy cándidamente nos ha abierto sus puertas. Nos vamos a sentar allí y a través de los donativos vamos a rifar una obra de arte. Si va mucha gente, prometo que llevamos 2. Luis Daniel Ortiz, Nelson Guzmán, Ilka Hernández también está por ahí, Rafael Saya, Sandra García, Vivian López, Luz Díaz desde Winter Garden, amiga, saludos. Gloria Ramos, María Colón Sánchez también desde la montaña, Berenique, Ana Rosado, Nereida Ramos, Efraín Borrero, Irving Maldonado, Edgar García, el de aquí y el que está por allá por Michigan, saludos. Nicolás Ortiz de Cibones, Víctor López Matos, Mayra Irene, Mabel. Me ha quedado, Carmen, ¿en qué ha quedado el de Falco de Hope Hospital? No sé nada de ese caso. Sí, sé que está pendiente. Créeme, yo quisiera darle seguimiento a todo, pero es imposible. Pero voy a estar pendiente y voy a ver si consigo algo. Gracias, Mabel, por tu comentario. Milagro Fontán, Ed Méndez, Elizabeth Linares, Norma Rivera, Maritza Figueroa, Mildred Lozada, Meribe Martínez, ya lo dije, Mabel. Dice Mabel, están refugiados en Pavía de Caguas, está escurridizo porque no quieren que los emplacen. Oh, ahí tienes información interesante. Milagros Ortiz Bodrogo también está por ahí. El pana médico que se retrató con Brock, exactamente, que después quisieron limpiarle la cara por ahí. Ese está en Pavía de Caguas. Ok, búscalo por allí. Es importante eso y darle seguimiento. Recuerda que eso es una quiebra. Habrá que ver cómo está la cosa en el Tribunal de Quiebras. Madeline Rivera, Mabel, Norberto Cancel, Ilka, Yanni Moreno debe estar por ahí también. María Busol, Lizeth Brown, Edgar, Chaca Downs, Iber Grajales desde Bayamón, Carmen Dávila. A rayo, vino todo el mundo. La Vitata, Roberto Osi, la gente de Mayagüez, la gente del oeste. Yo estoy segura que Florence va, porque Florence siempre está pegada. Lléguense a Mayagüez. Vamos a pasarla bien. Lo estamos haciendo regionalmente precisamente porque no todo puede ser la metro. Así es que den la vuelta por allá. Milagros Ortiz, saludos. Tú estás perdida. Montate en la guagua. Están esperando. Héctor Concepción también está por ahí. Todo el mundo, gente. Estrella Luna, saludos. José Torres, cierto, vivimos en un estado de derecho y si a usted no le gusta, pues váyase donde Bukele. Exactamente. Mira que por ahí hay gente que dice que son pro Bukele. El cargo por cooperadora o atenuado lo dejaron fuera. Exacto. Ese es el detalle, pero no se dio la instrucción. Eso es un problema. Eso es un problema. Porque si lo dejan fuera, después de usted haber dado la instrucción, ese es el jurado. Pero no se dio. Importante. Eric Torres. Eric Torres no era el troll. Muy bien, para que vayan cogiendo experiencia, que el fiscal le pasó lo mismo cuando empezó, que no venga a llorar ahora. Ah, ese es el troll, bendito. Bendito, José Torres. Saludos. Madeline Rivera también está por ahí. Mary B. Fonseca, siempre.
Gente, nos vemos. Gracias por estar, y por ahí hay alguien que dio algo ahora mismo. Fran Dávila, amigo, gracias siempre por tu apoyo. Recuerden, pueden donar también en PayPal, con PayPal y tarjetas de crédito en bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com. Siempre periodismo 21 ATH móvil y Bonitas Radio. Y si quieren enviar cheques o giros postales, también lo pueden hacer a través de la dirección PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. No se olviden que los cheques son a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21. Nos vemos. Gracias por estar. Pásenla bien, descansen, relájense. Yo tengo que escribir, el lunes información, el martes también. Esta semana va a ser bien dura, pero vamos por encima, y además estamos investigando. Una investigación que cuando baje, promete. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Que la pasen bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años.